Ellos fueron víctimas de una violencia extrema, lanzados en una celda tenebrosa y húmeda, con los pies encadenados en pesadas ataduras, sangrando y sufriendo dolores insoportables. Ahora, imagínate en una situación así. ¿Te mantendrías en silencio o te entregarías a la desesperanza y las lágrimas? Sin embargo, Pablo y Silas tomaron una actitud inesperada que no solo alteró sus vidas, sino que también transformó completamente el entorno que los rodeaba. Hoy, voy a relatar una narrativa que te hará reevaluar tus creencias sobre la fuerza de la fe y el verdadero impacto de la adoración. Antes de sumergirnos en la historia en sí, es crucial que comprendas la relevancia de este relato en tu vida actual. Lo que sucedió en esa prisión en Filipos no fue un simple episodio histórico. Fue una demostración del poder increíble que surge cuando elegimos alabar, incluso en medio del dolor. Lo que estamos a punto de explorar va mucho más allá de un relato bíblico, siendo un testimonio vivo de cómo podemos encontrar coraje en circunstancias que parecen imposibles. Era una tarde común en Filipos, una de las ciudades más importantes de Macedonia. Las calles concurridas reflejaban la vitalidad de este centro comercial romano, donde comerciantes, soldados y ciudadanos coexistían en una rutina aparentemente armoniosa. Nadie podría prever que ese día marcaría el inicio de una de las narrativas más impactantes del cristianismo primitivo. Pablo y Silas llegaron a la ciudad después de un largo viaje. La decisión de ir allí no fue aleatoria. Una visión significativa guió a Pablo en un sueño, presentando a un hombre de Macedonia que pedía ayuda. «Ve a Macedonia y ayúdanos». Era un llamado que no podía ser ignorado, incluso si el costo a pagar era inimaginable. En los primeros días en Filipos, el escenario parecía optimista. Una pequeña comunidad de creyentes comenzaba a establecerse, y entre ellos estaba Lidia, una comerciante de púrpura exitosa que abrió no solo su corazón, sino también su hogar a los misioneros. La obra de evangelización avanzaba sin problemas, sin ningún indicio de la tormenta que estaba a punto de estallar. Todo cambió debido a una joven esclava que poseía un don peculiar, o mejor, una maldición. Ella estaba bajo la influencia de un espíritu de adivinación que generaba sustanciales ingresos para sus amos a través de sus predicciones. Durante días, la joven siguió a Pablo y Silas clamando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y están proclamando el camino de la salvación». Sus palabras, aunque verdaderas, ocultaban una intención más oscura. Pablo se dio cuenta de que esto no era una proclamación genuina del Evangelio, sino una manifestación demoníaca que necesitaba ser enfrentada. Después de días de sufrimiento en esa situación, Pablo, guiado por la compasión divina y la fuerza del Espíritu Santo, ordenó que el Espíritu la dejara. Lo que siguió desató una serie de eventos imprevisibles, ya que la liberación de la joven también significó la pérdida de una importante fuente de ingresos para sus amos. Si estás disfrutando de este video hasta ahora, no olvides darle like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir trayendo contenido increíble para ti. Su furia no tardó en manifestarse, y pronto Pablo y Silas se encontraron en el centro de una tormenta que sacudiría no solo sus vidas, sino toda la ciudad de Filipos. Los amos de la esclava, al ver que su esperanza de lucro había desaparecido, agarraron a Pablo y Silas y los arrastraron hacia la plaza principal, ante las autoridades. Las acusaciones eran serias y estaban cuidadosamente formuladas. «Estos hombres son judíos y están perturbando nuestra ciudad, predicando costumbres que no son lícitas para nosotros, los romanos». La multitud, fácilmente manipulable y siempre lista para una demostración de violencia, pronto se volvió contra ellos. La tensión en el ambiente crecía con cada minuto, y las autoridades, más preocupadas por mantener el orden que por administrar justicia, tomaron rápidamente su decisión. Lo que ocurrió a continuación marcaría para siempre la historia del cristianismo y revelaría cómo Dios puede transformar las peores circunstancias en poderosos testimonios de su gloria. ¿Conoces esas historias que parecen tan distantes de nuestra realidad, pero que, al conocer los detalles, nos duele el corazón? La historia de Pablo y Silas es precisamente así. En el libro de Hechos 16, 22, 24, la Biblia nos dice que las autoridades ordenaron que les quitaran la ropa y que fueran brutalmente azotados con varas. Imagina la escena.
2 hombres que no cometieron ningún delito siendo golpeados en público. El texto bíblico no oculta ningún detalle de esa violencia. Los azotes eran tan brutales que dejaban marcas profundas, desgarrando su carne. La peor parte es que ni siquiera tenían derecho a un juicio justo, un derecho garantizado a todo ciudadano romano. Después de aquella paliza terrible, fueron arrojados en la prisión interna, la parte más oscura y profunda, donde se mantenían a los prisioneros más peligrosos. El carcelero recibió órdenes específicas de vigilarlos rigurosamente. No solo los encarceló, sino que también encadenó sus pies al tronco, un instrumento de tortura que forzaba sus piernas a posiciones dolorosas. La prisión romana no se parecía en nada a las cárceles que conocemos hoy. Era un lugar húmedo, oscuro y sucio, donde los prisioneros eran arrojados al suelo, a menudo mezclados con sus propios excrementos. No había comida adecuada, ni agua limpia, y mucho menos asistencia médica para tratar las heridas causadas por los azotes. Pablo menciona en sus cartas que llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo. Gálatas 6:17. Parte de esas cicatrices seguramente provino de aquella noche en Filipos. En 2 Corintios 11:23-25, él enumera los sufrimientos que soportó en prisiones, más en azotes sin medida, en peligros de muerte muchas veces. Pero lo más impresionante es su reacción ante tanto sufrimiento. La Biblia narra que alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros los estaban escuchando. Puedes imaginar que, con sus cuerpos heridos y sus pies encadenados, en vez de quejarse o llorar, ellos estaban cantando alabanzas. El texto no nos dice qué himnos estaban cantando, pero podemos imaginar que eran salmos de confianza en Dios, como el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta escena nos recuerda otros pasajes bíblicos en los que la adoración aparece en momentos difíciles, como cuando David huía de Saúl y componía salmos en las cuevas, o cuando Job, aún después de perderlo todo, declaró: El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. La historia estaba lejos de terminar, y lo que sucedería en las próximas horas cambiaría no solo sus vidas, sino las de todos en la prisión. Nadie podría imaginar que aquellos cánticos de alabanza, al amanecer, serían el preludio de uno de los mayores milagros registrados en el libro de Hechos. El terremoto de la medianoche. ¿Sabes cuando estás viviendo un momento tan difícil que parece que no hay salida? Bueno, Pablo y Silas estaban en una de esas situaciones. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. La Biblia nos cuenta en Hechos 16:26 que, de repente, hubo un terremoto tan grande que los cimientos de la prisión fueron sacudidos. No fue un pequeño temblor, sino un terremoto tan fuerte que todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisión. Ellos suplicaron que se fueran de la ciudad, pero Pablo y Silas no huyeron. Primero, fueron a la casa de Lidia, la comerciante, que había sido una de las primeras convertidas allí. Encontraron a los hermanos, los animaron y solo después partieron. Hechos 40. Esta actitud me recuerda a Jesús, que incluso después de resucitar, fue a confortar y fortalecer a sus discípulos antes de partir. Es increíble cómo esta historia tiene tantas capas. Comenzó con persecución y terminó con las autoridades, pidiendo perdón. Comenzó con violencia y culminó con una familia entera conociendo a Jesús. Comenzó en la prisión y terminó con una iglesia fortalecida. Cabe mencionar que la iglesia de Filipos se convirtió en una de las más queridas por Pablo. Años después, escribió una carta para ellos, la carta a los filipenses, repleta de palabras de cariño y gratitud. En ella, Pablo menciona que los filipenses fueron los únicos que lo ayudaron económicamente en múltiples ocasiones, Filipenses 4:15-16. Y pensar que todo comenzó con la visión de un hombre de Macedonia pidiendo ayuda. Nunca sabemos hacia dónde nos llevará Dios cuando decidimos seguirlo de verdad. A veces, el camino pasa por lugares difíciles, pero el final de la historia siempre vale la pena. El impacto en Filipos después de que Pablo y Silas partieron fue enorme. La ciudad nunca volvió a ser la misma. Imagina a un carcelero y toda su familia convirtiéndose,
un rico comerciante abriendo su casa a los hermanos y una joven liberada de espíritus malignos fue el inicio de algo extraordinario. La noticia se propagó rápidamente. La gente hablaba en las calles. ¿Oíste lo que ocurrió en la prisión? El terremoto, la transformación del carcelero. Como dice Hechos 17:6, estos hombres que trastornaron el mundo han llegado aquí. No fue casualidad. Piensa en una ciudad donde todos adoraban a los dioses romanos. De repente, aparece un grupo de personas hablando de Jesús, personas dispuestas a ser golpeadas y encarceladas, pero que nunca negaron su fe. ¿Cómo no atraer la atención? La casa de Lidia se convirtió en un punto de encuentro para los nuevos, convertidos. Puedes imaginar las conversaciones. El carcelero contando cómo su vida cambió aquella noche. La joven liberada testificando sobre su transformación. Lidia compartiendo su experiencia. Era una comunidad viva y vibrante. Esta iglesia creció tanto en el corazón de Pablo que, años después, cuando escribió la carta a los filipenses, los llamó su alegría y corona. Filipenses 4:1. No era solo afecto, había una profunda admiración por lo que ellos habían llegado a ser. En la carta, Pablo menciona que los filipenses siempre lo ayudaron en sus necesidades. Filipenses 4:15-16. Fueron los únicos que lo apoyaron económicamente varias veces. Esto muestra cómo esa pequeña semilla plantada en medio del sufrimiento dio frutos increíbles. Y es interesante observar cómo la misma ciudad que había expulsado a Pablo y Silas ahora tenía una sólida comunidad de cristianos. Como dice Filipenses 1:27-28, estaban firmes en el mismo espíritu, luchando juntos por la fe del Evangelio, sin asustarse por sus oponentes. Todo comenzó con una visión, pasó por azotes públicos, una prisión, un terremoto, y resultó en una de las iglesias más queridas del Nuevo Testamento. Como escribió Pablo en Romanos 8:28-39, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Las marcas que quedaron en sus cartas, Pablo habla de esas marcas con una mezcla de dolor y gratitud. En 2 Corintios 11:23-25, él abre su corazón y dice: 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui golpeado, con varas. Y aquella noche en Filipos, no solo se llevó marcas físicas. Imagínate a Pablo y Silas cantando en la prisión con sus cuerpos heridos. No fue una pequeña demostración de alabanza. Fue una adoración que brotó de lo más profundo de sus almas, desde un lugar que solo alguien que ha pasado por pruebas difíciles puede comprender. En sus cartas posteriores, Pablo siempre retorna a este tema del sufrimiento, pero de una manera diferente. En Filipenses 3:1, habla sobre conocer a Cristo, el poder de su resurrección y compartir sus sufrimientos. Era como si cada azote y cada noche en la prisión lo acercara más a Jesús. Y los filipenses, ellos entendieron esto bien. Después de todo lo que habían presenciado con sus propios ojos, comprendieron lo que realmente significaba seguir a Jesús. En la carta que Pablo les escribió años después, dice que les fue concedido a ustedes, en nombre de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29. Pero no pienses que fue una charla triste. Por el contrario, la carta a los filipenses es conocida como la epístola de la alegría. Pablo utiliza la palabra alegría o regocijarse 16 veces. Es como si estuviera diciendo: recuerden aquella noche en la prisión cuando cantamos, porque teníamos una alegría que nadie podía quitarnos. Y, curiosamente, ese carcelero que casi se quita la vida, la Biblia dice que después de conocer a Jesús, se llenó de una gran alegría junto con toda su familia. Hechos 34. Era una alegría contagiosa que se difundió por toda la ciudad. De hecho, lo que ocurrió en Filipos se convirtió en un punto de referencia en la historia de la iglesia primitiva. La gente comenzó a darse cuenta de que ser cristiano no era solo asistir a reuniones o seguir reglas, sino que era algo que transformaba al ser humano desde adentro, que otorgaba la fortaleza para enfrentar cualquier situación. Es como escribió Pablo en Filipenses 4:11-13. He aprendido a estar contento en cualquier circunstancia. Sé lo que es estar en necesidad y sé lo que es tener abundancia. Esta enseñanza resuena incluso hoy,
recordándonos que el verdadero gozo proviene de nuestra relación con Dios, no de las circunstancias externas. El impacto del ministerio de Pablo y Silas en Filipos fue profundo y duradero, demostrando cómo la obediencia a Dios, incluso en tiempos difíciles, puede dar lugar a transformaciones sorprendentes en la vida de las personas y en comunidades enteras. Las historias de aquellos que se convirtieron y las vidas que fueron cambiadas no solo perduraron en el tiempo, sino que siguen inspirando a generaciones de creyentes en la actualidad. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier circunstancia. Puedo hacer todas las cosas en aquel que me fortalece. El poder de un testimonio. Imagina a dos hombres injustamente encarcelados y golpeados hasta que no podían soportar más, y aún así continuaban cantando y alabando a Dios en medio de la noche. La noticia comenzó a difundirse entre todas las iglesias de la región. En 1900 en Tesalónica, en Berea, en Corinto, todos querían saber más sobre aquella increíble noche. Pablo mismo menciona en 1 Tesalonicenses 2:2 que, a pesar de haber sido tratados injustamente en Filipos, como ustedes saben, con la ayuda de nuestro Dios nos atrevíamos a anunciarles el Evangelio. Lo más asombroso no fue solo la historia del terremoto, fue el cambio que ocurrió en sus vidas. Imagina la escena, el carcelero, ese hombre duro que solía encerrar a los prisioneros, ahora lavando delicadamente las heridas de Pablo y Silas. ¡Qué transformación! Lidia, la comerciante de púrpura, también tenía una historia fascinante que contar. Como dice en Hechos 16:14, el Señor abrió su corazón, y ella no guardó esa experiencia solo para ella. Abrió las puertas de su casa, convirtiéndola en un punto de encuentro para los cristianos. Y aquella joven que fue liberada del espíritu de adivinación, ¿puedes imaginar cómo contaba su historia? Ella decía, estuve atrapada, siendo utilizada por mis amos para ganar dinero. Pero entonces estos hombres vinieron hablando sobre Jesús, y todo cambió. Lo más impresionante es que estas historias continuaron multiplicándose. En Filipenses 1:12-14, Pablo escribe, quiero que sepan, hermanos y hermanas, que las cosas que me han sucedido han servido para el avance del Evangelio. Cada dificultad, cada momento de dolor se convirtió en una puerta abierta para que más personas conocieran a Jesús. Y no se trataba solo de palabras bonitas, todos vieron la diferencia en la práctica. Como dijo Pablo en Filipenses 2:15, brillaban como estrellas en el universo, siendo un testimonio vivo de la fuerza de la comunidad. La iglesia que nació allí no era solo un lugar de reuniones, sino una verdadera familia. Imagina a personas de todas las clases sociales, desde una rica comerciante como Lidia hasta un carcelero, todos unidos por algo mucho más grande que sus diferencias. Pablo habla de esto con mucho cariño en sus cartas. En Filipenses 2:1-2 dice, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay afecto y compasión, completen mi alegría, teniendo la misma mente, manteniendo el mismo amor. Cuando Pablo fue encarcelado en Roma años después, ¿quién crees que le envió ayuda? Así es, la gente de Filipos hizo una colecta, juntando lo que pudieron y enviando a Epafrodito, un hermano que casi muere, para llevar esa asistencia a Pablo, Filipenses 2:25-30. Podemos imaginar las reuniones en la casa de Lidia, la gente, llegando, cada uno trayendo algo para compartir, contando las últimas noticias y orando unos por otros. Era una comunidad que realmente se preocupaba por sus miembros. Pablo incluso menciona en Filipenses 4:10 que su afecto por él florecía. Sabes cómo es cuando plantas una semilla y ésta germina. Así era el amor entre ellos, vivo y creciendo, dando frutos. No era un amor superficial, tipo Facebook. Era un amor práctico y genuino. Y aunque tuvieran problemas, porque seamos honestos, donde hay personas, hay problemas, ellos los resolvían con amor. Es curioso cómo las cosas comenzaron bien, todo a raíz de aquella noche loca en la prisión, con un terremoto y todo lo demás. ¿Quién hubiera imaginado que de allí nacería una amistad tan hermosa? Como decimos aquí, Dios escribe recto con líneas torcidas, y no solo Pablo estaba agradecido a los filipenses,
También tenía mucho por qué agradecer, ya que gracias a él y a Silas, ellos llegaron a conocer a Jesús, lo que transformó completamente sus vidas. El carcelero, que estaba al borde del suicidio, pasó a ser un hombre lleno de alegría. ¿Cómo no sentirse agradecido después de tal transformación? Toda esta historia me hace reflexionar sobre el increíble poder de la gratitud para cambiar nuestra perspectiva, incluso en las situaciones más complejas. Cuando nos detenemos a agradecer, parece que las cosas se vuelven más ligeras, ¿no es así? El poder de la transformación es claro en el caso de Lidia, una mujer de éxito que ya buscaba a Dios, pero cuando escuchó a Pablo hablar de Jesús, algo diferente sucedió. Como se menciona en Hechos 16:14, el Señor abrió su corazón, y no fue solamente un pequeño cambio. Ella abrió las puertas de su casa, convirtiéndola en un punto de encuentro para todos los que deseaban saber más sobre Jesús. Y el carcelero, vaya historia tan impactante. Estaba a punto de quitarse la vida, pensando que lo había perdido todo, pero en una sola noche pasó de ser casi un suicida a una persona completamente renovada. Él y toda su familia encontraron una alegría indescriptible. Imagina la escena. El mismo hombre que había encarcelado a Pablo y Silas ahora estaba lavando sus heridas y sirviéndoles comida en su mesa. Aquella joven, que poseía un espíritu de adivinación, también vivió una transformación radical. De ser una esclava, utilizada por sus amos para ganar dinero, fue liberada, no solo espiritualmente, sino que también recuperó su dignidad como persona. Y lo más notable es que estas transformaciones generaron una reacción en cadena. Una persona compartió su historia con otra, y así sucesivamente. Era como ver una pequeña planta crecer y dar frutos. Pablo incluso menciona en Filipenses 1:6, «Estoy seguro de que aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús». El pueblo de Filipos aprendió que seguir a Jesús no era simplemente asistir a reuniones o seguir reglas. Era un cambio interno que proporcionaba una fuerza inexplicable. Como escribió Pablo, «Para mí el vivir es Cristo». Filipenses 1:21. No se trataba de religión, sino de una relación. En sus cartas a los Corintios, Pablo tuvo que abordar situaciones muy complicadas, ya que había divisiones entre las personas, cada una diciendo que seguía a un líder diferente. En 1 Corintios 1:10-13, prácticamente les suplica a los hermanos y hermanas, «Les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estén de acuerdo entre ustedes y que no haya divisiones, sino que estén perfectamente unidos en mente y pensamiento». Algunas personas incluso dejaron de trabajar, pensando que Jesús volvería al día siguiente. Pablo tuvo que explicarles claramente cómo eran las cosas con respecto a los tiempos y las estaciones. Hermanos y hermanas, no necesitan que se les diga, porque ustedes mismos saben muy bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:1-2. Con los Gálatas, escribió una carta muy firme. La gente quería regresar a la ley antigua, olvidando que somos salvos por gracia. Pablo estaba tan preocupado que escribió, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha hipnotizado?». Gálatas 3:1. Cada carta mostraba un lado diferente de Pablo. Con los filipenses era todo cariño, hablando de alegría y amistad. Con los corintios tenía que ser más firme. A los romanos les explicaba toda la doctrina con claridad. En todas las cartas se puede sentir el amor que Pablo tenía por las iglesias. En 2 Corintios 11:28 dice que, además de todas las otras dificultades, tenía una preocupación diaria por todas las iglesias, como un padre que cuida de sus hijos. Aún en las cartas más serias, él siempre recordaba lo más importante, el amor de Jesús. Como escribió a los romanos, «Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo futuro, ni ningún poder, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra cosa creada, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor». Romanos 8:38-39. Lecciones para la vida. ¿Conoces esas historias que escuchamos y que nos hacen reflexionar durante días? Las cartas de Pablo son así. Cada vez que las leemos, descubrimos algo nuevo. Es como tener una buena conversación con un amigo que te hace reflexionar sobre la vida. Pablo tenía una manera especial de enseñar,
Y en Éfeso, por ejemplo, pasó 2 años enteros dialogando con las personas en una escuela. Imagina cuántas historias y enseñanzas se transmitieron allí. Como se menciona en Hechos 19:9-10, discutía diariamente en la escuela de Tirano, y toda la provincia de Asia llegó a oír la palabra del Señor. Es interesante observar que cuando escribió a los Efesios, lo hizo de una manera tan hermosa sobre la familia que hasta hoy las personas utilizan esas enseñanzas. Les dice a los maridos: amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Efesios 5:25. No era una conversación sobre poder y obediencia, sino sobre el amor verdadero y el cuidado mutuo. Con los colosenses, Pablo habló de tal manera que todos pudieran entender. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Colosenses 3:14. Así de simple, no hay necesidad de palabras complicadas o reglas difíciles. Y cuando escribió a su amigo Timoteo, puedes sentir el cariño en sus palabras. Era como un padre aconsejando a un hijo: que nadie te menosprecie por ser joven, sino sé un ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Lo más bonito es que Pablo no se quedó solo en la teoría. Vivió lo que enseñaba. Cuando estuvo encarcelado en Roma, se mantuvo firme y fuerte, escribiendo cartas y animando a todos. Era como ese amigo que, incluso desde lejos, continúa apoyándote. Aún hoy, sus palabras significan mucho para nosotros, como cuando dice en Filipenses 4:8. Finalmente, hermanos y hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es admirable. Si algo es excelente o digno de alabanza, en esto piensen. Un amigo de Pablo era Timoteo, por ejemplo. Era como un hijo para él. Cuando Pablo escribió a los filipenses, habló de él diciendo: no tengo a nadie como Timoteo que realmente se preocupe por su bienestar. Filipenses 2:20. Era una de esas amistades raras que se tienen, en las que confías ciegamente. Y luego está Bernabé, quien creyó en Pablo cuando todos los demás tenían dudas. Imagínate, Pablo había perseguido a los cristianos antes, y de repente aparece diciendo que ahora seguía a Jesús. Muchos dudaron, pero Bernabé fue y le tendió la mano. Esa es la verdadera amistad. También tenemos a Priscila y Aquila, quienes eran compañeros de Pablo. Trabajaron juntos haciendo tiendas y ayudaron a explicar el Evangelio a otros. Romanos 16:3-4. Pablo incluso menciona que arriesgaron sus propias vidas por él. Mira esa amistad fuerte. Y no podemos olvidar a Lucas, el amado médico que viajó con él en sus aventuras y más tarde escribió todo en el libro de Hechos. Eran el tipo de amigos que estaban ahí tanto en la alegría como en la tristeza. Y Silas, quien cantó junto a él en la prisión de Filipos. Después de aquella locura de la noche del terremoto, su amistad se hizo aún más fuerte. Es como, dicen, un amigo que haces en la dificultad es un amigo para toda la vida. Lo más interesante es que Pablo no mantuvo estas amistades solo para sí. En las cartas siempre incluía saludos para muchas personas. Al final de Romanos, por ejemplo, hay una larga lista de personas a quienes envía saludos. Era como ese amigo que se asegura de recordar a todos sobre la carrera de la fe. ¿Sabes cómo es cuando estás en una carrera y sientes que ya no puedes más, pero entonces recuerdas por qué comenzaste? Así era Pablo. Comparó la vida cristiana con una carrera, una de esas realmente difíciles. En una de sus últimas cartas, escribió algo muy conmovedor. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Eso da escalofríos, es como si estuviera mirando hacia atrás y reconociendo todo el camino que había recorrido. Y el pueblo de Filipos, vaya, ellos entendieron bien esta idea de la carrera. Pablo incluso les dijo que olvidaran lo que queda atrás y se esforzaran por lo que está adelante, prosiguiendo hacia el blanco, por el premio del llamamiento celestial de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14. Era como si les estuviera diciendo que no importaba lo que había sucedido antes, que debían seguir adelante. Hubo días que fueron realmente difíciles,
¿Puedes imaginar al carcelero explicándole a su familia y amigos por qué había cambiado su vida? O a Lidia lidiando con otros comerciantes que no comprendían sus decisiones, pero ellos se mantuvieron firmes, ayudándose mutuamente a no rendirse. Lo más interesante es que esta carrera no era solo de una persona, era un esfuerzo conjunto, apoyándose unos a otros, ayudándose en los momentos de cansancio. Como Pablo dijo, lleven las cargas los unos de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Transformando nuestras vidas con las lecciones de Pablo, cuando pienso en todas estas historias, imagino cómo podemos aplicar estas lecciones en 1900 nuestras vidas hoy. ¿No es increíble cómo una historia tan antigua aún tiene mucho que enseñarnos? Pablo nos demuestra que podemos enfrentar los problemas de una manera diferente. Cuando estaba encarcelado con Silas en Filipos, en lugar de quejarse de su situación, comenzaron a cantar. Eso me hace reflexionar sobre cuántas veces perdemos tiempo lamentándonos en lugar de buscar una manera de transformar la situación. Pablo tenía un método especial para hacer que todos se sintieran importantes. Al escribir sus cartas, siempre se acordaba de incluir saludos personalizados para cada persona. Era ese tipo de atención la que nos hace sentir que valemos. La forma en que él manejó el perdón también es impresionante. Después de ser azotado injustamente, aún mostró compasión hacia el carcelero. En lugar de guardar rencor, ayudó a ese hombre a encontrar un nuevo significado en su vida. ¿Y qué decir de la alegría que encontró incluso en las situaciones más complicadas? Pablo encontró razones para ser agradecido, como él mismo escribió, en Filipenses 4:4, «Alegraos siempre en el Señor. Otra vez digo, alegraos». Lo más hermoso es que todas estas actitudes no fueron forzadas, surgieron naturalmente del corazón de Pablo. Él comprendió que seguir a Jesús no es solo asistir a un lugar o seguir reglas, sino dejar que el amor de Dios nos transforme desde adentro hacia afuera. Observa cómo ocurre esta transformación poco a poco, día tras día. El mismo Pablo dijo que es como una carrera. No se llega al final sin dar el primer paso. Cada elección, cada momento de perdón, cada gesto de amor construye una vida diferente. Por eso esta historia sigue tocando tantos corazones hoy. Porque no se trata solo de un relato del pasado, sino de un llamado a vivir de manera diferente, con más amor, perdón y esperanza. Un día, pensé en cuántas personas se sintieron fortalecidas al recordar a Pablo y Silas cantando en aquella oscura celda. Cuántas encontraron esperanza al saber que el carcelero, que estaba a punto de quitarse la vida, descubrió una alegría tan grande que se extendió a toda su familia. Es asombroso cómo una historia tan antigua todavía resuena en nuestros corazones hoy. Cuando nos sentimos solos, recordemos que Pablo tenía amigos en todas partes. Cuando las cosas se complican, pensamos en él escribiendo cartas llenas de alegría, a pesar de estar encarcelado. Y esa comunidad que se formó en Filipos, un rico comerciante, un carcelero, una exesclava, todos juntos, ayudándose los unos a los otros, cuidándose de verdad. Todo esto me hace reflexionar sobre cómo nosotros también podemos crear esos lazos. Lo más hermoso es que esta historia no ha terminado. Sigue viva en cada persona que decide vivir con más amor, perdón y esperanza. Como Pablo escribió, «Estoy convencido de que aquel que comenzó una buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús». Filipenses 1:6. Así que, ¿qué tal si también nos convertimos en parte de esta historia? No tiene que ser nada grandioso. A veces, un simple y sincero saludo, una palabra amable, un momento de perdón, son las pequeñas decisiones que cambian nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Caminemos juntos en este viaje. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo hace la diferencia.